Euroconexión. En los estudios de radio de San Sebastián tenemos hoy a Jorge Fernández, actual investigador senior y coordinador del área de energía de Orquestra. Es un profesional con una amplia trayectoria en el sector de la energía. Ejemplo de ello son sus ocupaciones en empresas como NERA Economic Consulting o MIMCAS, donde lideró varios proyectos relacionados con análisis de mercado y las actividades reguladas en el sector eléctrico. Además, es doctor en Economía por la Universidad de Georgetown y ha escrito varios artículos en diversas revistas especializadas y libros ligados a los mercados de energía. Buenos días, Jorge. Encantado de tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde tu experiencia, seguro que tienes mucho que contarnos. Las energías renovables o la descarbonización económica son términos estrechamente ligados con una de las cuestiones que más preocupan a la sociedad, la transición energética. ¿Cómo la definirías? Bueno, pues yo creo que la transición energética es el cambio en el sistema energético que tenemos en la actualidad hacia un sistema energético más sostenible, desde los puntos de vista económico, medioambiental y social, ¿vale? La sostenibilidad tiene varias dimensiones. Para entender sostenibilidad, quizá es interesante pensar en el bienestar de las generaciones actuales y el uso que tenemos de los recursos del planeta hoy en día. No pueden comprometer el bienestar ni la disponibilidad de los recursos que tengan las generaciones futuras. Esa es un poco la idea de sostenibilidad. Tiene que haber equilibrio intergeneracional. Luego, el cambio que tenemos que hacer en el sistema energético tiene que garantizar ese bienestar futuro y esa disponibilidad de recursos para las generaciones futuras. Pensando un poquito más en concreto en qué significa la transición energética, yo creo que habría que pensar en alcanzar una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, ¿vale? Que son los que están causando el calentamiento global y, por tanto, pues lo que denominamos cambio climático. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Bueno, pues por un lado, una vía muy importante es cambiar las tecnologías o el uso de combustibles que son los que dan lugar a las emisiones. Es decir, tenemos que reducir el consumo de combustibles fósiles y utilizar otras formas de energía que sean más limpias. Esto, bueno, pues se puede conseguir, por ejemplo, con una mayor penetración de energías renovables en el mix de generación de electricidad, de tal manera que la electricidad que consumamos sea más limpia. Es decir, cambiando el mix de generación, incluyendo más energías renovables, y electrificando los usos de la energía para los consumos finales, conseguimos, al utilizar electricidad más limpia, reducir las emisiones contaminantes. Y luego otra dimensión de la transición energética es conseguir consumir de una mejor manera, ¿vale? Luego, por resumir, la transición energética es avanzar hacia una economía con cero emisiones netas de gases de efecto invernadero, y eso lo vamos a conseguir introduciendo más energías renovables, electrificando los usos finales de la energía y siendo más eficientes a la hora de consumir la energía. Esa transición, al fin y al cabo, debería venir desde las instituciones del país. El 12 de noviembre, el Partido Socialista y Unidas Podemos firmaron un preacuerdo para formar gobierno. En él se declara lo siguiente: los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se centran en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto. La transición ecológica es una de ellas. ¿Cómo debería afrontarse, Jorge, desde las instituciones el cambio climático? ¿Crees que España cuenta con infraestructuras adecuadas para encarar este reto? Antes de responder a la pregunta que me haces, me gustaría matizar. Has comentado que, bueno, pues que la transición, digamos que la tienen que liderar las instituciones, pero yo creo que empieza a haber una visión de que la transición energética es responsabilidad de todos los agentes económicos. Es decir, las transformaciones que se van a tener que llevar a cabo para modificar ese sistema energético van a tener que involucrar a las instituciones y a las administraciones, a todas las empresas y a todos los consumidores finales, a los ciudadanos también. Luego es, digamos, que poner un poco el énfasis en que esto es responsabilidad de todos y no únicamente de las instituciones. A ver, en el caso de España, ¿dónde estamos? Bueno, pues en primer lugar hay que comentar que España tiene una tradición de transición energética muy larga, al igual que otros lugares del mundo, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, no olvidemos que ha habido una transformación en los últimos 20 o 25 años del sistema energético que teníamos para introducir nuevas energías renovables, como la energía eólica, que se ha desarrollado mucho aquí, o la energía fotovoltaica, o la energía solar termoeléctrica,
y otras formas de energía, ¿no?, que han entrado. Todo esto ha llegado también de la mano de la introducción del gas natural en el mix energético. Luego, llevamos mucho tiempo haciendo, por decirlo de alguna manera, la transición energética, ¿no? En el País Vasco, por hablar de lo que tenemos aquí, es especialmente importante la fortaleza del sector de la energía. Hay cadenas de valor muy potentes en las distintas tecnologías de generación de electricidad renovable, como la eólica o la fotovoltaica. Hay muchísima experiencia en el desarrollo de redes modernas y con las últimas tecnologías que permitan la integración de todas esas energías, y además hay una capacidad de hacer innovación en nuevas tecnologías como almacenamiento de energía. La clave es que probablemente lo que necesitamos ahora mismo es un compromiso político importante, ¿no? Entonces, en línea con lo que comentabas, bueno, pues hemos estado en una situación de un poco de impasse político, por llamarlo de alguna manera, y el próximo gobierno de España pues va a tener el reto de, en primer lugar, aprobar una ley de transición energética y de cambio climático, que quedó pendiente en la anterior legislatura, y también hay un borrador de lo que se conoce como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que tienen que entregar todos los Estados miembros a la Unión Europea, y hay un borrador de lo que se llama Estrategia Justa para la Transición Energética. Pero no va a ser suficiente con eso, porque estamos viendo en los países de nuestro entorno, estamos viendo que además de las leyes y además de un marco legislativo, se necesitan planes muy ambiciosos y muy detallados en todos los sectores de la economía. Entonces, para los objetivos que está fijando la Unión Europea para 2030, es necesario avanzar y no quedarse solo en una hoja de ruta general, sino avanzar en planes específicos de incentivos a la inversión en la industria, en la edificación y en todos los sectores de la economía. Hablemos del 20-20-20, es decir, de la reducción de los gases invernaderos al menos en un 20%, el incremento de la cuota de energías renovables hasta al menos el 20% del consumo y conseguir un ahorro de energía del 20% como mínimo. Todo ello para 2020. ¿Ves capaces a los Estados miembros de obtener estos resultados? Bueno, a ver, yo creo que para analizar los objetivos 20-20-20, que es como se llamó al paquete de energía y clima que se aprobó a finales de la primera década de este siglo, pues lo primero que tenemos que comentar es que estamos ya prácticamente ahí. Es decir, que lo que vamos a conseguir es lo que sabemos que se ha hecho hasta ahora en estos últimos 10 años, ¿no? Entonces, toda la evidencia de que dispone la Unión Europea indica que se va a alcanzar el objetivo en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para el conjunto de la Unión Europea. Vamos a andar un poquito más justos en materia de penetración de energías renovables, en conjunto, de nuevo, para toda la Unión Europea. Y es posible que no lleguemos al objetivo, aunque por muy poco, en materia de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en general las notas agregadas son buenas. En España, en general, el punto de partida era relativamente bueno y se van a poder alcanzar los objetivos en las 3 dimensiones. Yo creo que lo que importa ahora, ya estando a finales de 2019, no son los objetivos 20-20-20, sino que son los objetivos para 2030. La Unión Europea acaba de aprobar, a partir del Acuerdo de París de 2015, pues se ha aprobado un plan para 2030 en la Unión Europea. Los objetivos son muy, muy ambiciosos y vinculantes. Y van a implicar hacer cambios no solo en sectores como la generación de energía eléctrica o la eficiencia en los edificios en los que ya se ha trabajado en estos últimos años, sino empezar a atacar sectores como la industria, por ejemplo, o la movilidad, donde los avances han sido relativamente menores en los últimos años. Y el reto es muy grande, es decir, hay que empezar a hacer cambios ya. Con esta interesante reflexión nos despedimos. Jorge Fernández, gracias y mucho éxito. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias y el Parlamento Europeo desde la Universidad de Deusto.